Buenos días, nuestros queridos hermanos. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este tiempo que tendremos con el Señor. Sabemos que todos estamos viviendo distintas situaciones, distintas circunstancias. Tenemos mucho que hacer o poco, pero ahí estamos. Yo creo que más tenemos que hacer que los que no tienen que hacer nada. Pero la palabra del Señor dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que del Señor recibiremos la recompensa, nuestra herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Eso dice Colosenses 3:23. También Proverbios dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y en 1 Corintios dice: hagan todo con amor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, ahora que vamos a tener este tiempo, vamos a orar primeramente y le vamos a pedir que nos ayude a que todos los proyectos, todas las cosas que tenemos que hacer, las que tenemos que dejar de hacer, que queremos ponerlas en sus manos, confiando y sabiendo que para Él, de Él y por Él vivimos y hacemos las cosas, y que el Señor nos ayude a confiar en Él a este nivel y de esta manera. Así que cierre sus ojos y digamos juntos al Señor: gracias te damos, Señor, aquí estamos delante de ti, confiamos, Señor, con todo el corazón. Tenemos, Señor, todas distintas situaciones, distintas circunstancias, Señor, estamos viviendo, estamos trabajando, otros a lo mejor han quedado sin trabajo, algunos enfermedad, otros sanos, Señor, pero aquí estamos con todas estas obras en medio de nuestra vida, con tanto que hacer, con tanto que pensar, con tanto o simplemente con estar, Señor, en un determinado lugar. Pero sea como sea, queremos poner delante de ti nuestras vidas en esta mañana, y por eso te damos gracias, Señor. Confiamos en ti y te rogamos, Señor, ahora que este tiempo que tendremos de buscarte, de alabarte, de cantar, Señor, tú lo recibas y que pueda llegar a tu presencia como un olor fragante. Escucha nuestra oración, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de comenzar este tiempo de alabanza, vamos a meditar en el Salmo 103. El Salmo 103 es un salmo del rey David. Al parecer, David lo escribió en los últimos años de su vida, después de pasar aparentemente enfermedades y situaciones difíciles. Esto debe inspirarnos y animarnos, porque en medio de todas estas circunstancias difíciles, el rey David decide recordar todas las bondades y misericordias de Dios. Todo lo que él había vivido y había visto a través de los años. En lugar de quejarse y de enfocarse en el sufrimiento, el rey David viene y declara y habla este salmo y dice así. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, Él y solo Él es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos, Él dijo a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras, es decir, a su pueblo. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que al contrario, no nos ha pagado conforme a nuestro pecado y conforme a nuestros errores. Por eso el Señor es digno de alabanza, de suprema adoración, y por eso el rey David decía: bendice alma mía Jehová. Y en esta mañana les invitamos a que ustedes, nosotros podamos decir juntos: bendice alma mía a Jehová. Wow. Dios les bendiga. Amén.
en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Oh, 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 qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir, compartir de este gran amor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Jesús, mi Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, oh, por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Jesús, mi Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, oh, por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Oh, estabas pensando en mí, Señor. Oh, estabas pensando en mí. Oh, al que es digno de adoración, al que es inigualable.
de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, su excelencia puedo ver, tu justicia, santo amor, derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Coherederos con Jesús, de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda, solo tú, Señor, majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Durante esta serie hemos aprendido que el Espíritu de Dios está en nosotros, que no tenemos que hablar muy alto o no tenemos que pensar que estamos tan lejos de Dios. Al contrario, Él está, dice su palabra, en nosotros. Así que yo te invito a mi hermano, mi hermana ahí en tu casa o donde nos estés viendo, que por un minuto ores al Señor, le digas: Señor, gracias porque tú, Señor, me has alcanzado, me has llamado, me has rescatado, me has salvado, me has dado, Señor, de tu paz. Yo puedo, Señor, confiar y saber que tú estás conmigo y estás en mí, Señor, en mi ser. Por eso, Señor, con todo nuestro corazón, en el lugar donde estemos, sea donde sea, Señor, te decimos: al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración,
al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Oh, Señor, tu grandeza eterna. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Solo tú, Señor. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción de redención. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria,
tu gloria. Levantaré mi voz, oh Señor, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Jesús, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, Señor. Por todo lo que haces. Y para terminar, Señor, este tiempo de cántico, Señor, queremos decirte esta oración con todo nuestro corazón. Yo quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Señor, transfórmanos. Transfórmanos, Señor, límpianos. Límpianos cada día, Señor, por favor. Por favor, Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, Señor, por favor. Que podamos, Señor, saber y entender cada día que tu obra en nuestras vidas es necesaria, Señor. Que en ningún momento apaguemos, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros. Que en ningún momento, Señor, dejemos de clamar, sino que al contrario, Señor, en cada momento de nuestra vida te digamos con todo nuestro corazón que te necesitamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Y oramos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos, esperamos estén bien. Y ya después de estas semanas que han sido semanas duras para el país, esperamos ustedes sigan firmes en el Señor. Eso es lo más importante, estar firmes en Cristo, entender que Dios nos ha llamado a vivir este tiempo para su gloria. Así que yo les invito a aprovechar el tiempo que tenemos, que probablemente estamos capacitados, no sabemos hasta cuándo, de poder congregarnos, pero lo que están cerradas son las instalaciones. La iglesia está viva, la iglesia está activa, y no te olvides que tú y yo somos la iglesia. Así que te invito a que no dejes de estar al pendiente de lo que estamos haciendo por redes sociales, por los WhatsApps, los grupos de la iglesia, para que podamos seguir en unidad y en búsqueda del Señor, todos juntos. Estamos en nuestra semana número 8 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar de cómo andar y de cómo vivir en el Espíritu, segunda parte. La semana pasada vimos cómo Esteban, un hombre caracterizado por la llenura del Espíritu, un hombre que en un momento especial de su vida, cuando estaba siendo apedreado, dice la Biblia que recibe una gracia especial de ser lleno del Espíritu, a tal grado, dice la Biblia, que vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios y vio a Jesús, dice, a la diestra del Padre. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos llena para cosas específicas, y además existe la llenura que debemos de buscar, vivir llenos del Espíritu. Por eso Gálatas 5:25, que es nuestro texto base, dice: si vivimos por el Espíritu, si hemos nacido de nuevo, andemos también, vivamos también por el Espíritu. Y hemos estado haciendo un análisis respecto a cómo el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 5:18 y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esto nos permite entender certeramente que cuando nos hemos arrepentido, somos sellados con el Espíritu, bautizados en el Espíritu. Y quien viene a habitar en las vidas ahora de los creyentes es el Espíritu mismo. Lo que la Biblia entonces nos muestra en Hechos es una condición inicial. Somos receptores de la gracia de Dios. Ahora, vimos cómo el Espíritu en ocasiones llena a las personas para cumplir labores específicas. El Espíritu capacita y habilita al hombre, como vimos que lo hizo con algunos casos especiales, para predicar la palabra de Dios con valor, para predicar llenos del Espíritu después del Pentecostés, e incluso antes. Vimos en Éxodo cómo capacitó para el arte del tabernáculo, y luego vimos a Elizabeth y a Zacarías, que los llenó con un plan específico por un instante, no permaneció en ellos. Y es la gran diferencia que vemos después del Pentecostés. Ahora hombres y mujeres donde no solo reciben una llenura, sino que el Espíritu los habita y les capacita. Y esa es la llenura que vimos para capacitar al creyente para cumplir una labor específica. Ahora, lo que habla el apóstol Pablo para la iglesia respecto a ser llenos del Espíritu es la responsabilidad de cada creyente, ser llenos del Espíritu diariamente. En mi vida, en vivir, mi manera de vivir cotidiana, tengo que yo ser lleno del Espíritu. Es una responsabilidad individual, ser lleno del Espíritu, procurar vivir llenos del Espíritu cada día. Entonces, el vivir en el Espíritu, el andar por el Espíritu al que se refiere el apóstol Pablo, es vivir sometido diariamente al Espíritu, dando fruto. Y eso es muy distinto a recibir la llenura para ser capacitado para algo, a tomar una decisión diaria de vivir siendo guiado por el Espíritu. Este es el andar en Espíritu, es la llenura a la que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, como yo les decía la semana pasada, la llenura de la que estamos hablando y de la que Dios demanda del creyente no es la que pedimos a Dios para predicar en una cena familiar. No es la que pedimos a Dios para cumplir una labor específica. Como yo les decía, esto es válido y Dios nos puede llenar de manera especial para alguna labor específica. Es más, a mí me ha ocurrido que yo he presenciado a hombres hablar la palabra de Dios llenos del Espíritu. Y el mensaje de estos hombres ha traspasado mi corazón y Dios me ha tocado profundamente. Hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu.
Esto también provocaba en mí oír atentamente la palabra de Dios. Y ellos, llenos del Espíritu, enseñaban la palabra de Dios. Y esto lo podemos hacer, es válido, de pedir la llenura del Espíritu para cumplir una labor específica. Ir a predicarle a alguien o hacer algo que tiene relación con la vida espiritual. Pero, ¿es lo que Dios quiere? ¿Que solo oremos y pidamos la llenura en ciertas ocasiones? Es por eso que la terminología en Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu, es más profunda aún, es someternos a Dios de manera que el fruto del Espíritu abunde en mi vida. Y este es el tipo de llenura al que debemos de buscar continuamente. Antes bien, sed llenos del Espíritu, es un mandato. Y a mí me gusta mucho ver que sed llenos del Espíritu, acá está en imperativo, y hay dos cosas que me indica esta forma verbal. Primero, si Pablo lo ordena es porque es posible y algo tengo yo que hacer. Es algo que debo desear todo el tiempo y es algo que debo de anhelar todo el tiempo. Por eso esta palabra está en imperativo, es una orden. Además, está en un tiempo verbal que es presente continuo. Esto quiere decir que debemos de ser llenos siempre, cada día, constantemente. Llénense siempre. Entonces es algo que debe de ocurrir constantemente. Podemos traducirlo como estén siendo llenados todo el tiempo, toda su vida, todos los días de su vida, estén siendo llenados del Espíritu. Ahora, comprendiendo esto, cuando nacemos de nuevo, recibimos la plenitud del Espíritu en nosotros. Él está en nosotros de manera completa. Ahora, la llenura significa que el Espíritu Santo que está en nosotros se manifiesta más. No es que recibamos más del Espíritu cuando nos llena, sino que al estar el Espíritu en nosotros y ahora que dejamos que Él se manifieste de una manera libre y firme en nosotros, el Espíritu se manifiesta más. Entonces, ¿cómo podemos dejar que el Espíritu se manifieste en nosotros? ¿Cómo ser llenos del Espíritu? ¿Es orando todo el día o estudiando o leyendo la Biblia todo el día? Bueno, eso es parte del andar en el Espíritu. Es parte de lo que es andar. Pero ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu tiene que ver que en todas mis decisiones, todos mis pensamientos, todas mis motivaciones, yo las someto al control del Espíritu Santo. Y esto es posible y solo posible por el hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos habita. Por eso es posible, porque el Espíritu está en nosotros. De no ser así, no podríamos saber cómo poder ser llenos si el Espíritu no está en nosotros. Incluso en las decisiones diarias de la vida, si tomáramos 2 segundos más en tomar ciertas decisiones, podríamos discernir lo que el Espíritu quiere y lo que la carne quiere. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esto es importante entender. Quien tiene a Cristo tiene una guerra en su interior. El cristiano tiene una guerra cada día en su interior, y debemos de entender que el cristiano crece peleando. Peleamos contra nuestra carne, contra las inclinaciones del corazón humano que ahí están, y hay luchas intensas en nosotros, diarias, controlando nuestros deseos y los impulsos. Estás con un sentimiento constante de la necesidad de Dios, de su perdón, de su gracia. Ahí está la guerra. Nuestros deseos y nuestros impulsos bajo la soberanía de Dios. Ahí estamos peleando. Por eso el cristiano crece combatiendo contra los deseos de la carne. Y estamos peleando continuamente, tomando decisiones que van en la inclinación del Espíritu contra la carne. Por ejemplo, desde la situación más simple hay una guerra. Vamos en el auto y se nos cruza alguien imprudentemente. Otro auto se nos pone enfrente y se queda ahí parado y quiere avanzar y se le descompone el auto, ahí se queda. Sin duda hay un deseo que a todos se nos viene de inmediato, el de la carne.
decirle unas cuantas palabras, echarle el auto encima, enojarnos y quién sabe cuántas cosas más. Esa es la carne. Y está el Espíritu. Y el Espíritu viene y quiere que su fruto se active en ti: paz, paciencia, dominio propio, bondad. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, y no lo malentiendan, que es desde una perspectiva romántica, de ser bobos, de no hacer nada. Simplemente, lo que el Espíritu nos dice es: no vale la pena. ¿Para qué vas a discutir? No pongas en riesgo tu vida, no te pasó nada. ¿Para qué vas a estar discutiendo con una persona que no sabes cómo va a reaccionar? ¿Para qué? No es necesario. Hay cosas de más valor. Está tu esposa en casa esperándote. Vienes con tus hijos. ¿Qué van a ver ellos? Ese es el impulso del Espíritu. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Tenemos esta lucha. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, antes de reaccionar, tenemos que aprender a oír al Espíritu. 2 segundos antes de hacer cualquier acción. Y ahí es donde está la lucha de que mis decisiones están rendidas a los deseos del Espíritu. Y sin duda, si escuchamos, seremos guiados por el Espíritu. Hacemos cosas o reaccionaremos de maneras sorprendentes. Y eso va a bendecir nuestra vida a quienes nos rodean y quienes nos ven. Antes éramos unas fieras en el tráfico. Ahora nos desconocemos, tenemos paz. Se atraviesa alguien y bueno, ¿qué pasa? Y ya, así. Y así es en todas mis decisiones diarias. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra vida privada. Decisión tras decisión, siempre hay una lucha, una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. En cada decisión tenemos la información dada por el Espíritu de qué es lo que debemos de hacer. Y sin duda esta información va a ser reforzada mientras más estudiamos y conocemos la palabra de Dios, porque ahí es donde conocemos las maravillas de Dios, su amor, su gracia. Porque cuando pensamos y reflexionamos en la obra de Cristo, vamos a ser guiados a vivir una vida espiritual cada día. Y sin duda la vida espiritual no es venir a la iglesia y solo cantar y sentarme y escuchar y pararme e irme a la casa. Eso no es la vida espiritual. Eso cualquiera lo puede hacer. Hasta en otras religiones la gente lo hace. El venir a la iglesia es solo la respuesta a mi vida espiritual. Pero la vida espiritual en sí es un reflejo natural de quien quiere más de Dios. La vida espiritual es estar rendida a los pies de Cristo en una lucha diaria entre la carne y el Espíritu que está en mí. Estoy rendido, Señor. Quiero reaccionar de una manera, quiero pensar de una manera, quiero hacer cosas a mi modo, pero estoy rendido a ti, Señor, ayúdame. Quiero pensar, meditar, hacer las cosas bien. Un hombre y una mujer que es capaz de vivir lleno del Espíritu. Por eso Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 2 elementos contrarios entre sí, la carne y el Espíritu. Son como el agua y el aceite, no se mezclan, son distintos. Son como la luz y las tinieblas, se oponen entre sí, son el positivo y el negativo, no tienen nada que ver el uno con el otro, son absolutamente contrarios. No satisfagáis los deseos de la carne. La palabra carne acá en el griego es la palabra sarx, que significa del cuerpo. Dice: no satisfagáis los deseos del cuerpo carnal, de este cuerpo material, y hace referencia a nuestra naturaleza caída, no a la original creada por Dios, sino a la naturaleza pecaminosa que heredamos del pecado de Adán y Eva. Desde entonces nuestro cuerpo es carnal, pero también nuestra voluntad en lo natural es carnal. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas están sujetas a la carne. Esta es la condición humana no redimida. Y así llegamos al Señor. Y llegará el día, sin duda, dice la Biblia, en que seremos transformados por completo, cuando Cristo venga por nosotros. Pero mientras esto ocurre, estamos en un cuerpo de carne. Y es por esto que cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos, viene el Espíritu, se manifiesta en nosotros. Este es que es contrario a la carne, porque es la vida de Dios, y Dios mismo en nosotros comienza una guerra. Y es por esto que la manifestación del Espíritu, tan manipulada soy,
se manifiesta a los verdaderos cristianos. Porque las manifestaciones de hoy cualquiera las puede hacer. Pero una vida transformada no se puede fingir. Entonces las manifestaciones carnales son de todos, pero las manifestaciones del Espíritu son de los verdaderos creyentes. Mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, rendidas a Dios, esperando que Él me dirija. Entonces estos dos poderes se contraponen. La carne se opone a la obra del Espíritu porque la carne conduce a las personas al pecado. El Espíritu se opone a las obras de la carne porque el Espíritu nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento que nos conduce a la verdad. Y esta guerra que es producida, debemos de entender que es una lucha constante, una lucha permanente en cada cristiano. Todos los creyentes batallamos con esto. La carne es parte de nosotros y esta oposición, esta guerra será constante, hermanos. 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, es lo que yo les decía recién. La carne y el Espíritu se mueven en nosotros constantemente. Y esta es la verdadera guerra espiritual que tenemos los creyentes, una guerra que ocurre en nosotros mismos. Y en verdad no hay batalla más grande que esta, que mientras estemos en el cuerpo seremos propensos a pecar. La batalla de la carne contra el Espíritu. Y ahí están. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el original, vivan siendo gobernados por el Espíritu, dice. Esto es obedecer todo el consejo de Dios en su palabra. Por eso la palabra andad, como vimos, es imperativo y presente continuo. Implica una ocupación permanente. Esto quiere decir que no solamente a veces debemos de andar en el Espíritu, sino cada día debemos de ser guiados y dirigidos por Dios. Cada día. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne en el griego se traducen como epitumía, que significa concupiscencia. Y esto está hablando de malos deseos, deseos del mundo, deseos terrenales, deseos correspondientes a la ignorancia. También concupiscencia se traduce como emociones intensas del alma, bajas pasiones, codicias, deseos desordenados. También concupiscencia se traduce como la tendencia del ser humano hacia lo malo, lo ruin, lo inmoral, todo deseo contrario a Dios expresado en la Biblia. Y esto es lo que está en el hombre, dentro de él. Es lo que cuando viene el Espíritu y nos habita, se contrapone la carne al Espíritu y comienza la guerra. Y en Gálatas 6:8, la Biblia nos exhorta qué tenemos que hacer en esta condición. Dice: porque el que siembra para su carne, Gálatas 6:8, el que alimenta su carne, satisface su carne, el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjense, los valores carnales provocan en nosotros destrucción porque se oponen a los designios de Dios. Un agricultor recoge lo que siembra. Y aquí el apóstol Pablo está ejemplificando de una manera muy simple cuando alguien sembraba trigo. Cuando tú siembras trigo no lo ves, no ves como cuánto sembraste, solo ves la semilla, pero el campo no ves nada. Siembras el trigo y luego crece una matita chiquita. Pero después de un tiempo, ese trigo llena un campo y se vuelve alto y fuerte. Asimismo nos dice que si sembramos para la carne, esta aumentará en tamaño y fuerza en nuestro ser. Por eso el que siembra provee para satisfacer sus propios deseos, sus pasiones desordenadas. ¿Y cuál es la cosecha del que siembra para la carne? Dice la palabra es corrupción. La palabra corrupción en el original significa descomposición, pudrición y perdición. La carne da a luz acciones corruptas, sucias, podridas, y su resultado jamás será algo bueno, sino la finalidad, dice, que el que siembra y siembra para su carne cosechará corrupción, perdición. Y esto es muy importante. La palabra nos advierte que esta es una realidad en las vidas de los creyentes, una guerra constante. Porque con creer y con la presencia del Espíritu Santo en nosotros no desaparecen nuestros deseos carnales.
no desaparece en sí nuestra carne. Seguiremos batallando una y otra vez, en un área y en otra área, y la mala noticia es que lo haremos toda nuestra vida. El Señor no nos esconde que tendremos esta guerra. Todos la tendremos y la responsabilidad es nuestra. Ahora, a lo largo de la vida, ni la carne logrará dominar el 100% al espíritu, excepto los perdidos, ¿no? Pero es un hecho que el espíritu no alcanzará a dominar un 100% a la carne. Permaneceremos luchando permanentemente por algo muy simple, porque aún no hemos sido redimidos de la carne. Esta lucha estará hasta nuestro último suspiro, de la carne contra el espíritu. Pero mientras más vivamos espiritualmente, menos tendremos deseos carnales. Entonces, los deseos de la carne deben de menguar, prácticamente deben desaparecer, pero nunca son absolutamente eliminados de nosotros. Sino que, entendiéndolo de la manera correcta, es que los deseos de la carne deben verse superados por el Espíritu. Es por esto el llamado a permanecer firme. Incluso, dice la Biblia, quien cree estar firme debe ver la realidad, que probablemente algunos deseos carnales estarán suprimidos y controlados por el Espíritu, pero siempre habrá una rendija, una posibilidad de que la carne nos lleve al pecado. Y esto permanecerá hasta el final de nuestros días. Una guerra constante, mis hermanos. Es por esto que nuestra naturaleza es incapaz de hacer algo bueno. Sin Cristo somos incapaces de hacer lo correcto. Todo lo aparentemente bueno del mundo tiene una doble intención que no es real. Las motivaciones humanas no son sinceras sin Cristo. Ahí es donde nos volvemos sinceros, cuando está Cristo en nosotros. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La persona que es guiada por el Espíritu hará lo que está bien libremente y no por la compulsión de la ley. Por lo tanto, no está sometida a las ataduras y la condenación de la ley. Por eso este texto quiere decir que de manera simple la gente antes en la ley hacía las cosas por miedo. Eran bondadosos por miedo, porque si no cumplían la ley estaban expuestos al castigo. Querían cumplir la ley porque incluso podían morir si no la cumplían. Pero en Cristo estamos bajo la gracia, podemos dar fruto espiritual en abundancia, no porque somos guiados por el miedo a cumplir la ley, sino ahora somos guiados por el Espíritu Santo, que nos da un impulso que nos guía a dar fruto en abundancia. Entonces, la manifestación de la llenura del Espíritu, ¿cuál es? La vida transformada. Una vida cambiada completamente, de modo que el ser humano es libre de su práctica repetitiva del pecado, llevándole a una nueva vida donde sus decisiones, sus pensamientos, sus emociones, sus caminos comienzan a alinearse con la palabra de Dios. Y esta es la mayor manifestación visible del Espíritu. Cuando la vida de alguien no era congruente con Dios y ahora se vuelve congruente, dirigida hacia los estatutos y demandas de Dios, no bajo su sabiduría humana, sino bajo la sabiduría bíblica. Porque mucha gente se afirma de ciertos textos para corroborar su sabiduría humana o para apoyar su sabiduría humana. Pero estamos equivocados. Por eso ese es el mayor milagro que podemos esperar de Dios. No hay mayor milagro que el que ocurre en nosotros por la acción del Espíritu Santo, que una persona perdida en el mundo sea llamada por Dios por medio de la fe, y que por medio del arrepentimiento, ambas acciones totalmente invisibles, solo por el oír el Evangelio y creer en Cristo, seamos llenos del Espíritu de Dios en nosotros, y que Él promete darnos una nueva vida, porque ahora estamos capacitados para hacerlo. Ahora, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué está llena nuestra mente? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está llena nuestra vida? Porque lo que alimentas más es lo que fortalecerás más. ¿Con qué alimentas tu vida? Mira, ¿qué escuchas? Ahora que están tan de moda los audífonos y usar smartphone. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? En internet, en la televisión. ¿Qué lees? Yo el otro día hacía un análisis y decía, ¿cuánto tiempo dedicamos a alimentar nuestro ser de la palabra de Dios y cuánto tiempo al entretenimiento? Y ese tiempo el entretenimiento le gana a todo lo valioso,
a lo espiritual, y no tan solo eso, le gana incluso a la cultura, a la investigación y a la lectura. Tristemente hoy entre los cristianos hay gente que sabe perfectamente respecto a los youtubers de moda, lo que pasa con las redes sociales o el meme del momento, ¿no? Lo que pasa en las novelas, lo que pasa en la TV, conoce bien a todos, sabe quién es el actor de moda, pero no tiene ni idea quién es Jeremías, quién es Isaías, quién es Ezequiel. Lo peor es que conocen los horarios, visitan las páginas web, están dispuestos a dejar todo para ver lo que quieren, pero tristemente no dan tiempo para buscar de Dios. Y muchos ni siquiera para asistir a la iglesia. Hermanos, ¿qué estamos alimentando? ¿Qué te motiva hoy? ¿De qué estás lleno? La instrucción de ser llenos del Espíritu es andar en el Espíritu, no ser llenos de la música de moda, ni del internet, ni de los memes, ni de los videos de moda, o los chismes, o las novelas o películas vulgares, o buscar la alegría aparente en el alcohol o en los vicios. Nuestro gozo es más profundo que lo que ofrece el mundo. Es ser llenos del Espíritu y vivir y andar en el Espíritu, que nos lleva a una vida plena. Porque quien tiene el Espíritu, quien puede vivir una vida plena en Él, es porque vive lo que el Espíritu demanda y es guiado por el Espíritu. Escucha al Espíritu en su dirección. Mire, ponga atención. Si a usted los cantos de la iglesia le aburren y el reggaetón le encanta, algo anda mal. Si usted puede estar concentrado en un partido de fútbol durante 2 horas de manera ininterrumpida y se duerme en la predicación, algo anda mal. Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo nos dice: ¿tú quieres saber si tu vida es guiada por el Espíritu o por la carne? Estamos aquí en Gálatas. ¿Quieres un diagnóstico? ¿Quieres saber quién te guía? Y Pablo nos da un diagnóstico y nos dice: aquí te va, pon atención. Es más, Pablo nos dice: hazte una lista de cómo vives, de lo que te gusta, de lo que te atrae, de las cosas que te molestan, de lo que no te gusta hacer, de cómo llevas tu vida, de cómo vives tu evangelio, y yo te voy a decir quién te guía. Así que el diagnóstico de cómo vivir una vida espiritual o cómo vivir una vida en la carne lo da en Gálatas 5:19 y nos dice así: y manifiestas, evidentes, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que se traduce como aspectos de inmoralidad sexual: adulterio, fornicación e inmundicia. También está lascivia, que habla de lujuria. Son pasiones sensuales. Estos 4 aspectos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, nos habla de pasiones desordenadas, todas de aspecto y de índole sexual. 20, idolatría, adorar, confiar en otro Dios. Tú dices: yo no adoro imágenes, pastor, no tengo nada que ver con eso, es más, ni fui católico. Pero hoy hay mucha gente que adora a un Dios, el dinero, y confían en el dinero y dependen del dinero. Es más, hay personas hoy que tienen un temor terrible porque se cree que es probable que venga una crisis financiera. Pero ¿en quién confías? ¿Quién es tu Dios? El Señor dice que no nos va a dejar ni a desamparar. Teniendo comida y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. ¿Por qué tienes miedo? Porque tu Dios no es el Dios del cielo, no es el Dios que tienes en tu ser, es tu bolsillo, ahí lo tienes guardado. Idolatría. Habla de hechicerías, no solo se refiere a buscar el oculto, sino que esta palabra en el griego es farmakeia, está hablando de pociones que se preparaban para entrar en éxtasis. En esos tiempos y anterior a los tiempos bíblicos, lo que hacían los brujos y lo que hacía la gente que buscaba, o los hechiceros que buscaban lo oculto, era preparar ciertas pociones para que la gente entrara en un éxtasis y pudiera tener comunicación con seres espirituales.
Entonces está hablando acá de pociones y hechizos para entrar en éxtasis. Esto sin duda incluye las drogas actuales. Pociones, preparaciones para entrar en un éxtasis. Fíjate, idolatría, que incluye ídolos, pero también ídolos de los que muchos adoran. Farmaqueia, hechicerías, que incluye las drogas y el consumo de sustancias. Enemistades, pleitos. Habla del fruto del odio, es la motivación interna para tratar mal a otros, llevarse mal con otros. La palabra nos dice que debemos estar en paz con todos, en lo posible. Estar en paz. Esto quiere decir, a lo mejor no tenemos una buena relación con todos, pero sí estamos en paz con todos. A eso te guía el Espíritu. ¿Pero qué te guía la carne? A la enemistad, a los pleitos, a hablar mal de los otros, a generar pleito, a sembrar una semilla de maldad en otros y que esos que entren en pleito. Enemistades, pleito. Celos, esto habla del deseo de tener lo que el otro tiene. Iras, esto habla de arrebatos de ira. Fíjense, significa perder la calma y no controlar la ira. Es tener un impulso hacia la ira. Contiendas, está hablando de rivalidades, sentirse mejor que el otro, sentirse más capacitado que otro. Fíjate, el Espíritu aquí nos guía a ser servidor de todos, a ser humildes. Yo he hablado con muchas personas que se acercan para nosotros darnos consejo cómo guiar la iglesia. Y yo no es que no considere que esté bien, pero ¿qué humildad tiene eso? Qué increíble, ¿no? Dios te llama a hacer una labor específica y es como que yo vaya donde el presidente a decirle qué tengo que hacer. Pues Él sabe, Dios lo puso ahí por algo. Dios puso a las personas que están ahí por algo. Pues yo tengo que creer que Dios lo hizo, y eso es humildad. Por eso cuando alguien llega a una iglesia tiene que llegar con un corazón humilde, sujetarse, dice la Biblia, a las autoridades puestas por Dios. A eso somos llamados, a eso te guía el Espíritu. Pero tu carne, ¿a qué te guía? No, pues yo enseño mejor que Él, yo administro mejor que Él, yo hago las cosas mejor que Él. ¿Por qué yo estoy aquí sentado y Él está ahí? Y así hay muchas personas que se dejan guiar por la carne, sus impulsos carnales, por su soberbia humana, su sabiduría humana, no por Dios. Celos, iras, contiendas, rivalidades, disensiones, estar en discusión constante, en peleas constantes. Así hay personas que discuten con el papá, con la mamá, con los hermanos, salen a la calle con el vecino, al trabajo con el jefe, con los compañeros, enemistados por todos lados. Están ahí llenos de disensión. Herejías, aquí está hablando de sectarismos. Habla de personas que tienen opiniones torcidas de la verdad. Suponer que yo creo y que lo que yo creo está bien. Y eso significa superponer las ideas de la naturaleza humana sobre las verdades de Dios. O sea, es gente que superpone, está la verdad de Dios y ellos superponen su opinión sobre las verdades de Dios y consideran que su verdad es más valiosa de lo que Dios explica. Mira, hay cosas en la palabra que están absolutamente claras y simples de entender, y hay otras que no. Y generalmente las que no, la gente superpone su idea. Y hay otras personas que incluso en las cosas simples de entender también superponen su idea, dando a entender que su idea tiene más sentido que lo que la Biblia explica. Entonces, estas personas herejes son herejes por eso, porque superponen sus ideas de su naturaleza humana sobre la verdad de Dios. El 21 me explica otros aspectos: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Orgías no tiene que ver con perversiones sexuales inicialmente. Orgías en ese tiempo tiene más que ver con el desorden de deseos, porque las orgías eran fiestas de los romanos y los griegos. También se le llamaban los bacanales, estas fiestas, porque eran fiestas en honor al dios Baco de los griegos y al dios Dionisio de los romanos. Este era el dios de las fiestas y el dios del alcohol, del vino. Entonces,
al ser el dios del vino y de las fiestas, se generaban tremendas fiestas que duraban muchos días. Y lo que hacían los hombres, y a lo que se llamaba orgía, era que ellos iban a estas fiestas, que eran de locura absoluta, y las cosas que más hacían era comer hasta reventar. Y cuando llegaban nuevos bocados, lo que hacían ellos era provocarse el vómito. Y se provocaban el vómito para vaciar su estómago y probar nuevamente otros alimentos. Y así estaban durante días. Imagínate lo terrible de esto, lo perverso de esto, lo inmoral. Entonces era gente que bebía y comía a destajo, se llenaban, se saciaban, vomitaban lo que ellos comían para probar nuevos bocados. Y lo que hacían es que realmente practicaban la gula extrema. Entonces esto llevaba a otras perversiones, como las borracheras extremas y todo tipo de conductas perversas. Ellos eran controlados y guiados por su carne. Por eso luego la gente se ponía a bailar, porque eso incluía bailes, comida, inmoralidad, perversión y todo al extremo. Entonces los bacanales eran conocidos como orgías por su extrema inmoralidad, su extrema perversión. Los bacanales. ¿Cómo creen que les decían a los que participaban de los bacanales? Dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primer diagnóstico. ¿Ya tomaste nota? Si eres guiado por la carne, practicas estas cosas. Y te avisa el apóstol Pablo cuál es el fin. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Es como un doctor, ¿qué le duele? Tal cosa, usted tiene esto. Esto te dice el apóstol Pablo. Si tú practicas estas cosas, y te enumera una lista. Si sigues así, no heredarás el reino de Dios. Si sigues siendo guiado por la carne, no heredarás el reino de Dios. Y asimismo da el diagnóstico de quien es guiado por el Espíritu. Más el 22, o sea, en cambio, el fruto del Espíritu, o sea, toma nota que este es el diagnóstico. Si tú tienes estos síntomas, tienes el fruto. Si tienes los otros, tienes las obras de la carne, guiado por la carne. Pero si eres guiado por el Espíritu, tienes estos síntomas. Más el fruto del Espíritu es, fíjate, es, en presente, no será, es, debe ser, ahora. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate, ¿tenemos la lucha? Sí, tenemos la lucha. Tenemos la lucha. Yo quiero el descontrol en mi ser, pero la Biblia me habla que el fruto del Espíritu es el dominio propio. Y ahí está mi lucha. Y ahí estoy perdiendo el control, pero el dominio, Señor, dame dominio propio, por favor. ¿Quién gana ahí? ¿Quién venció? ¿Qué fruto estás dando? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice el 25, andemos también. Si hemos nacido de nuevo, pues demostremos que vivamos, seamos llenos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El que tiene de más del Señor nunca va a tener envidia, al contrario, va a ser humilde. Pero los que tienen más de la carne, al ver que alguien es usado por Dios, claro que genera un cambio en el ser, que es guiado por la carne también. Mis hermanos, mira, observa tu vida en detalle. Toma una lista de cómo eres, de cómo vives, tu sintomatología, anótalos. Tus síntomas, anótalos ahí en una hoja y ve tú y sé totalmente honesto a ver qué muestra. ¿Quién te guía? ¿De qué estás lleno? Aquí están las obras de la carne enumeradas. Compara tu vida con estas obras de la carne y ve si hay mucho de esto. Porque si hay mucho de eso, significa que vives más en la carne que en el Espíritu. Por eso, hermano, evalúate. Con Gálatas 5, evalúate. Usted me dice, pastor, mire, sí,
Vivo más en la carne que en el espíritu. ¿Qué hago? Ríndete. Ríndete, mi hermano, a la guía del Espíritu en tu vida, a lo que el Espíritu quiere dirigirte. Pero pastor, yo no tengo fuerza de voluntad. No tengo. Eso es lo que la carne te dice. Porque en realidad no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad humana que nos permite vencer el pecado. Es la fuerza del Espíritu en nosotros que me permite vencer la carne y ser guiado por el Espíritu. No eres tú, no es tu fuerza. Clama al Señor y Él te dará la fuerza para hacerlo. Por eso es muy importante entender que cuando comienzo a decidir en mi vida que mis decisiones van a estar rendidas a lo que el Espíritu me dirige, a lo que a Él le agrada, a lo que Él me muestra por su palabra, vas a darte cuenta que tú querías responder con ira ante un problema y pensaste unos segundos y te contuviste y respondiste con paciencia. Yo estaba tentado a ver algo impuro, puede decir alguno, y ahora resistí y pude vencer obedeciendo y doblegando mi voluntad y mi carne al Espíritu. Y ahora tengo más fuerzas para resistir. Me di cuenta que puedo hacerlo. Gloria a Dios. A eso somos llamados, hermanos. A vivir en el Espíritu, a ser llenos. Esa es la llenura del Espíritu, dar fruto abundante de la vida de Cristo en nosotros. Ya para terminar, hay dos importantes recomendaciones que nos da el apóstol Pablo. La primera está en Efesios 4:30, que dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El contristar el Espíritu es hacer algo que a Él le hiere. Es hacer lo que le hace sentir incómodo, lo que le hace sentir mal. Pensemos. El Espíritu Santo es una persona. ¿De qué manera el Espíritu se va a entristecer dentro de mí? Él es una persona. Y Él se va a sentir triste y se sentirá triste cuando yo no considero que Él está ahí y hago cosas que le ofenden, que le agreden, que lo hacen sentir incómodo, que lo ponen triste. El pecado en mi vida, los deseos desordenados en mi vida, los intereses triviales, la mente materialista entristece al espíritu. La mente egoísta, egocéntrica, un corazón enfocado en el yo, en el ahora, entristece al espíritu porque el espíritu está ahí y tú lo evitas. El contristar el espíritu es hacer aquel o hacerlo sentir mal, hacer algo que le hiere, lo ofende, lo agrede, lo entristezco. Y cuando lo hago, el fruto del Espíritu disminuye en mí, su manifestación se disminuye. Pero eso no se queda así, no es todo lo que ocurre. La palabra dice que Dios me disciplinará. Porque si yo, de algún modo, contristo al Espíritu, hago lo que quiero hacer con mi vida, obviando de que Él está en mí, ni siquiera considerando que Él está en mí, viviendo egoístamente, bajo intereses triviales, el Señor me va a disciplinar. Porque la Biblia dice que si soy su hijo y Él me ama, me disciplinará. Si tú vives así una vida trivial y no eres disciplinado por Dios, a lo mejor ni te ama. Es más, ni siquiera me atrevo a decirte que no te ama. Me atrevo a decir que a lo mejor no has nacido de nuevo. Si tú vives una vida que ofende a Dios, que tú crees que Él está en ti, pero tú haces todo lo trivial, evitando y contristando al Espíritu, Dios te va a disciplinar. Porque si eres su hijo, Él te ama, te disciplinará. Nos quiere enseñar. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Eso espero. Que cuando nuestros hijos, estando nosotros presentes, hacen y tienen acciones que nos descolocan, que nos entristecen, ¿qué hacemos? Los disciplinamos, porque los amamos, porque queremos que no repitan esas acciones, queremos que crezcan, que maduren. Entonces el contristar el Espíritu lo hiere, es obviar que Él está ahí, es ignorar al Espíritu. Y número 2, primera de Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis al Espíritu. Wow. Primero contristar,
saber que está en nosotros, pero hacer nuestra vida y obviar al Espíritu, ni siquiera recordar que está en nosotros y vivir trivialmente. Y ahora nos dice, no apaguéis al Espíritu. Y ese término significa es no hacer aquello que Él quiere que hagamos. Mira, hay impulsos que el Espíritu me da para que yo actúe en dirección de ellos, como te daba adelante el ejemplo del auto. Un auto que se cruza y la carne me dice, anda, échale el auto encima, tírale unas palabras y cosas. Y ahí está el Espíritu, no reacciones mal. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a arriesgar? ¿Para qué vas a hacer algo? Ahí está el Espíritu dándonos impulsos para que yo actúe en dirección del Espíritu. O sea, ya no se trata de lo que hago, que le hiere, como vimos con Tristar. Esas son cosas que dejo de hacer. Es lo que no hago. Eso es apagar el Espíritu. Ahora, lo apaga porque su poder en mí sería mayor. Mientras más yo respondo a los impulsos del Espíritu, mayor es su poder en mí. Si yo respondo a estos impulsos, cuando Él me guía y lo obedezco, sin duda Él me va a llenar de gozo, de paciencia, de dominio propio. El Espíritu se siente cómodo en mí, se despliega y el fruto espiritual es real en mi vida. Si nos rendimos al Señor, si buscamos que Él nos llene obedeciendo su voz, sus impulsos, su palabra y viviendo para el Señor desde adentro brotará en nosotros el fruto abundante. Por eso el fruto es algo que fluye y comienzo a vivir una vida en abundancia que la palabra promete y comienzo a sentir amor por las personas, siento gozo, aún en los momentos más difíciles de la vida, comienzo a sentir paz, la paz que no tenía, y esto fluye de mí. No es por una situación, es algo que está dentro de mí. Pero cuando no experimentamos este fruto, busca entonces tus síntomas en el listado y analiza tu vida. Porque es probable que escuches los impulsos del Espíritu y los apagas, los entristeces, y el resultado son obras carnales, porque te dejas llevar por tu carne y te enfrías espiritualmente. No quieres ir a la iglesia, no quieres orar, ya ni lees la Biblia, ya ni sabes qué pasa. Apagado completamente el Espíritu. Mis hermanos, mi oración es que el Señor nos lleve a estos entendimientos, a la comprensión de esto y a una convicción genuina. De esto se trata la vida cristiana. No hay una vida cristiana distinta, no hay una recomendación distinta para la iglesia. O vivimos por el Espíritu, o vivimos vidas derrotadas en el cristianismo. Que el Señor nos ayude. Y aun siendo cristianos nos dé convicción que necesitamos vivir por el Espíritu. Mis hermanos, somos una sociedad cristiana hoy que no se motiva por las cosas espirituales. Es más, yo he pasado algunas semanas de estas, siendo muy honesto, muy triste por la respuesta de ustedes, por la respuesta de la iglesia y por la respuesta de los cristianos en general. Hay una falsa confianza en Dios. No les importa nada, hermanos. Un evangelio pálido. Es más pálido de lo que crees que vives como cristiano. El crecimiento espiritual no nos entusiasma en lo absoluto, no nos anima. Cualquier cosa es una buena excusa para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Los deseos de la carne gobiernan en la mayoría de las áreas de la vida y en nuestro corazón, y no comprendemos el peso de la gracia que hemos recibido en Cristo. No entendemos lo grande de la salvación de Dios, no lo entendemos. No entendemos el tiempo en el que vivimos, no discernimos. Estamos viviendo en un tiempo histórico donde el mundo está paralizado por temor. ¿Y sabes qué? Con justa razón, la gente está muriendo. Y miles están muriendo. Y el mundo está expectante, no saben qué hacer. Y nosotros los cristianos estamos iguales que el mundo. No hacemos nada, porque no sabemos qué hacer. Algunos se envalentonan de algún modo para predicar el evangelio, pero te digo, Dios nos llama. Y Dios nos ha guardado en nuestras casas con un propósito primario. ¿Sabes cuál es? Que tú y yo le conozcamos a Él. Nos convirtamos de verdad. Busquemos la llenura del Espíritu en nosotros. Y seamos llenos del Espíritu de una vez por todas. Eso es lo primero.
Solo lo primero. Lo segundo es que tú, hombre, cumplas tu rol en tu casa de guiar a tu familia a Cristo. Eso lo has dejado de lado y dejas esa responsabilidad o a pastores o a la escuela bíblica, ¿no? Esa es tu responsabilidad. Dios te dejó ahora en casa con tus hijos, a los que están en cuarentena, a los que ya han pasado cuarentena y a los que estarán en cuarentena. Si esto sigue así, a que tú guíes a tu familia a los pies de Cristo. Como lo hemos dicho en oraciones anteriores, ¿qué pasaría si se cierran las redes sociales? Hay un atentado y destruye los servidores donde se almacena todo eso. ¿Qué haríamos? Es tiempo de que tú cumplas tu rol, varón, de guiar tu familia, y esposa, hermana, es tiempo de que cumplas tu rol también como esposa, como responsable de tus hijos también, y que te ocupes también de la vida de tus hijos, de la salvación de tus hijos. Estamos a veces tan dedicados y tan encerrados en hacer mil cosas y nos hemos olvidado de la labor y la responsabilidad que Dios demanda para con la familia. Y número 3, prepárate para predicar. Sin lugar a dudas estamos en un tiempo, y si esto se empeora, en un tiempo donde el Señor nos quiere usar por medio de la predicación de su palabra y del Evangelio de Cristo. Prepárate, anhela la llenura del Señor, vive en la llenura del Señor y ruega al Señor que te llene para predicar su palabra. Entendiendo esto, yo simplemente les quiero decir que es triste ver cómo los deseos de la carne gobiernan en la mayoría de las áreas de nuestro corazón. Y debemos de entender cuán grande obra ha hecho el Señor por nosotros. Por eso tenemos que cumplir nuestro rol. Y es mi deseo, hermanos, darles a entender esto. Y con esto termino. Si hemos recibido tanto de Dios, es más, su Espíritu en nosotros, vivamos entonces de manera consecuente, digna de lo que hemos recibido. Eso está diciendo el apóstol Pablo, y también es mi deseo para con todos ustedes. Oramos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que tú has dado por nosotros, porque has sido tan bueno y maravilloso, tan grande, Señor. Y hoy, con todo nuestro ser y nuestro corazón, te decimos gracias por la enorme y gran obra que has hecho. Señor, hemos visto cómo el apóstol Pablo expresa y nos muestra los síntomas y la enfermedad. Como una persona que es guiada por la carne hay una sintomatología tan clara, y que el que es guiado por el Espíritu hay una sintomatología tan clara, y asimismo ver cuál es el destino de ambos. Por eso, ayúdanos a entender, Señor, que podamos vivir de una manera consecuente en base al Espíritu y a la obra redentora que hemos recibido. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, no tan solo un día de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Ser guiados y llenos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mi amor, ven. Bueno, mis hermanos, ha sido un honor nuevamente. No sabemos hasta cuándo será esto, hasta cuándo durará el hecho de vernos de este modo, o bueno, de ustedes vernos. Ahí siempre esperamos sus mensajes y la respuesta de ustedes a las redes sociales que usamos para nutrir la iglesia, así que ahí les invito que estén al tanto de lo que hacemos, como le hemos insistido todas estas semanas. Pues sí, así que nos estamos viendo. Cuando mandemos las tareas de los niños, van seguidas de un banner. El banner indica lo que toca. Si es un devocional, es para todos los niños, de todas las edades. Y si es una clase, ahí se pone el banner de la clase, y usted va a identificar si es para los más pequeños o los grandes, ¿ya? Envíen sus videos, estamos ahí atentos a todo el aprendizaje de ellos, y sigamos, hermanos, avanzando. Ayudemos también a nuestros hijos, démosles un buen ejemplo, y de verdad sentimos de parte de Dios que podemos hacer de esto un momento familiar, no simple a lo mejor, pero sí puede ser un momento para edificar el hogar, la familia, y no dejemos de hacerlo, ¿ya? Dios les bendiga, les amamos y estamos comunicándonos. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Pónganse ahí de pie en un acto de reverencia a Dios, y vamos a orar, a dar gracias por este nuevo día que Dios nos ha dado la oportunidad de estar juntos de este modo. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú eres bueno por todo lo que has hecho por nosotros,
y en nosotros cada día. Gracias por tu palabra, por poder cantar a tu nombre y darte gracias con lo que hacemos, Señor. Señor, sin lugar a dudas estamos viendo un tiempo tan increíble en la historia de la humanidad. Gracias porque nos has hecho parte de esto, Señor, y nos llenas de tu gracia, tu gozo, tu paz, sabiendo que tú estás en control. Por eso ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para hacer todo lo que tenemos que hacer, a vivir del modo correcto, Señor, a ser obedientes a las instrucciones del gobierno, y te rogamos que tengas misericordia de nuestro país, de nuestra nación, de nuestros hermanos, Señor, no tan solo en Chile, sino en el mundo entero. Que están algunos de ellos, Señor, incluso contaminados con el virus. Por favor, ten misericordia, Señor, y haz tu obra y tu voluntad, que siempre es perfecta y agradable para todos nosotros. Te amamos, bendecimos tu santo nombre y rogamos tu bendición para nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor te damos gracias. Amén. Nos vemos, cuídense, no dejen de estar orando por todos, por José también, que estén bien, Dios los bendiga. Chao, chao. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Oh, 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 qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir. Compartir de este gran amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, oh, por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, oh, por mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Oh, estabas pensando en mí, Señor. Oh, estabas pensando en mí. Oh, al castigo de adoración, al que es inigualable, Dios santo,
majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, su excelencia puedo ver, tu justicia, santo amor, derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de todo.